la última nota del rey. Michael Jackson no solo fue una estrella, fue un fenómeno global. Una figura mítica que trascendió generaciones, culturas y fronteras. Pero detrás de su fama deslumbrante y su música inolvidable, se escondía un hombre perseguido por miedos que no eran imaginarios. En los últimos meses antes de su muerte, Michael comenzó a dejar mensajes enigmáticos, grabaciones privadas y notas escritas a mano que solo ahora comienzan a ser comprendidas. ¿De qué tenía miedo realmente? ¿Qué vio o descubrió que lo llevó a sentirse vigilado, manipulado y amenazado? Esta es la historia que muchos quisieron enterrar con él. Pero hoy, por primera vez, revelamos las piezas de un rompecabezas que Michael intentó compartir con el mundo, aún sabiendo que hacerlo podría costarle la vida. Quédate hasta el final de este documental. Esta historia no solo desafiará lo que creías saber de Michael Jackson, sino también lo que creías saber del poder, del silencio y de la verdad. Campana, suscríbete, deja tu like y comenta. Te escuchamos, Michael, si estás listo para conocer el mensaje que no pudo gritar. Un niño fabricado para el escenario. Desde que era apenas un niño, Michael Jackson fue moldeado para ser una estrella. Su talento no fue descubierto, fue explotado. Su padre, Joe Jackson, más que un mentor, fue un agente implacable. Pero lo que pocos saben es que, incluso en esa temprana etapa, Michael fue observado por figuras externas al mundo musical. Hombres trajeados que hablaban de su potencial, no como artista, sino como símbolo. Michael no fue simplemente lanzado al estrellato, fue programado para sostener un imperio cultural. Con apenas 12 años, comenzó a tener pesadillas constantes con una figura sin rostro que lo observaba desde los espejos. Dibujaba símbolos extraños en sus cuadernos, ojos sin pupilas, manos con alas, cruces invertidas. Nadie le prestó atención. Pero él sabía que algo no estaba bien. Ellos ya me dijeron quién voy a ser, pero nunca me preguntaron si quiero serlo, escribió en una servilleta durante una gira en 1972. Su voz infantil fue cuidadosamente preservada, su imagen pulida y su personalidad disciplinada hasta convertirse en una marca. Cada paso era controlado, cada gesto calculado. Desde el principio, Michael no fue libre. Fue propiedad. Y esa sensación de ser observado y manipulado nunca lo abandonó. De hecho, solo creció con los años. Lo que para el mundo era un ascenso meteórico, para Michael era una caída libre hacia un vacío de identidad. Cuanto más famoso se volvía, más invisible se sentía como persona. Y fue en ese vacío donde empezó a sospechar que no era simplemente un artista, sino una herramienta de algo mucho más oscuro. El rostro detrás de la máscara. Con el paso del tiempo, Michael Jackson comenzó a transformarse físicamente. La prensa lo llamaba extraño, excéntrico, incluso monstruoso. Pero la verdad que se esconde detrás de sus cirugías, de su piel más clara, de sus disfraces y máscaras, es mucho más compleja. Estoy tratando de ocultarme de ellos, escribió en 1995. ¿A quiénes se refería? Michael creía que estaba siendo moldeado en algo más que un ícono, en una especie de deidad mediática. Un símbolo controlable. Detrás de cada cambio estético había un intento desesperado por recuperar el control de su identidad. Ya no confiaba en los espejos. Decía que reflejaban lo que ellos querían que viera, no lo que soy. En Neverland, su santuario privado, instaló cámaras de seguridad en todos los rincones. Pero cada tanto, algunas se apagaban misteriosamente. Aparecían símbolos tallados en las paredes. Escuchaba pasos por las noches, puertas que se abrían solas, sombras que no se movían. No son humanos, dijo a un guardaespaldas, y no quieren arte. Quieren obediencia. La prensa lo ridiculizaba. Pero su soledad era real. Su angustia, profunda. Su obsesión con el control no era una excentricidad, era una defensa desesperada. Y tras cada máscara que usaba en público, había un grito ahogado de alguien que sabía demasiado y no podía decirlo. Mensajes codificados en canciones. A partir de los años 90, Michael comenzó a hablar, pero en clave. Las letras de canciones como They Don't Care About Us, Morphine y Stranger in Moscow contienen frases que, con el tiempo, fueron vistas como advertencias. Sus videoclips estaban cargados de simbología oculta, espejos rotos, cuervos, pirámides, mensajes subliminales que escapaban al ojo común. Un ingeniero de sonido reveló años más tarde que Michael exigía frecuencias específicas en sus canciones, asociadas con rituales antiguos. Otro aseguró que él mismo borraba letras que consideraba demasiado reveladoras antes de que la discográfica las revisara. Están en todas partes,
decía. Me oyen incluso cuando estoy en silencio. Michael tenía la sensación de que estaba siendo monitoreado, no solo por los paparazzi, sino por algo más grande. Algo institucional. No quieren que cante, dijo en una entrevista inédita. Quieren que me calle. Quieren usar mi imagen para su agenda. Y yo ya no juego más su juego. Cada álbum se volvió más simbólico. Cada videoclip, una pista. No era solo música. Era una batalla por su alma. Y lo que el mundo bailaba, era un grito desesperado por ayuda. Aliados, traiciones y silencios. A medida que aumentaba su paranoia, Michael comenzó a probar la lealtad de su entorno. Daba versiones distintas de una misma historia a varias personas, solo para ver cuál se filtraba. Contrató investigadores privados para vigilar a sus empleados. No confiaba en su familia. Los que más me conocen son los más peligrosos, escribió. Pero aún quedaban algunos en quienes confiaba, un guardaespaldas, una bailarina de la gira Dangerous, un guía espiritual africano. A este grupo secreto lo llamó el Triángulo de la Luz. Juntos grabaron memorandos secretos, ocultaron diarios cifrados y habilitaron un refugio fuera de Los Ángeles. En 2008, Michael mostró a uno de ellos un contrato firmado en los años 80 con tinta roja. Esto no es por derechos de autor. Esto es por control de alma, dijo. Según él, el documento no solo lo comprometía a nivel artístico, sino espiritual. Incluso después de mi muerte, seguirán ganando dinero con mi nombre. Pero ya no con mi silencio. Sin embargo, los aliados comenzaron a desaparecer. Uno en un accidente. Otro por una enfermedad súbita. Un tercero desapareció. Para 2009, solo quedaba uno. Y fue él quien ayudó a preparar el mensaje final de Michael. Su acto de rebelión definitivo. This is it, o el último grito. En 2009, Michael anunció su gira final, This is it. Para el mundo era su regreso. Para él, era una despedida codificada. Esto es todo no era una frase casual. Era una declaración, el momento había llegado. El espectáculo sería la revelación. Durante los ensayos, hacía anotaciones crípticas, modificaba letras, pedía efectos de luz que formaran símbolos antiguos. La pirámide debe iluminarse al final, dijo una noche. Su estado emocional era intenso. Practicaba hasta el cansancio, pero después escribía durante horas en un cuaderno negro. Una nota decía, el final debe decir la verdad. Aunque me detengan, la luz quedará. Su médico, Conrad Murray, se preocupaba por su salud mental. Pero Michael se negaba a los sedantes. Necesito estar claro. Ellos ya están buscando reemplazarme. Días antes del estreno, grabó un video en secreto. Solo, con una vela encendida, miró a la cámara y dijo, si estás viendo esto, significa que ellos ganaron. Pero no por completo. Relató detalles de contratos, símbolos, advertencias, reuniones con hombres de poder. Vi lo que hay detrás del telón. Y no son aplausos. Es control. Es manipulación. Ese video fue confiscado pocas horas después de su muerte. Pero años más tarde, un fragmento apareció en línea. Solo se oía su voz diciendo, ¿quieren mi silencio más que mi alma? ¿Qué era realmente This Is It? ¿Un show o una confesión camuflada? El día que la música murió. 25 de junio de 2009. El mundo se detuvo. Michael Jackson había muerto. Oficialmente, paro cardíaco por intoxicación de propofol. Pero las versiones eran contradictorias, los informes médicos confusos, los movimientos posteriores aún más. No hubo autopsia pública. Neverland fue sellado. Equipos de seguridad privada vaciaron su casa. Diarios, discos duros, grabaciones, desaparecieron. Pero el silencio no fue suficiente. Fanáticos comenzaron a revisar viejas canciones, entrevistas, videos. Descubrieron mensajes ocultos, palabras invertidas, imágenes repetidas. Algunos creían que fingió su muerte. Otros que fue eliminado por lo que sabía. Una teoría creció como fuego, que Michael fue sacrificado. No simbólicamente, sino literalmente. Como parte de un acto de control, de advertencia, de purga. Una semana después, un periodista en París recibió un USB anónimo. Contenía 23 grabaciones de audio. En una, Michael dice, están preparando algo para mí. Si no pueden comprarme, van a enterrarme. La fecha, 17 de junio. 8 días antes de morir. El escándalo estalló. Algunos lo tacharon de montaje. Pero expertos en sonido confirmaron que la voz era auténtica.
Y la verdad se volvió imparable. Michael había hablado. Y esta vez, el mundo sí escuchó. El mensaje inmortal. Las grabaciones filtradas eran aterradoras. Michael hablaba de rituales, de símbolos, de reuniones secretas, de amenazas a sus hijos. Mencionaba nombres, fechas, siglas. Decía que la industria del entretenimiento era solo una fachada para algo mucho más oscuro. No somos los artistas. Somos las herramientas. Las marionetas. Una de las grabaciones superpuso su canción Earth Song con una voz susurrada diciendo, ellos no escuchan, pero lo harán. En otra, se lo oía llorar, pidiendo perdón no por lo que hizo, sino por lo que permitió sin saber. Yo fui parte. Me usaron. Pero quiero redimirme. El impacto fue inmediato. Medios tradicionales lo ignoraron. Pero en Internet, el movimiento creció. Jóvenes empezaron a compartir mensajes, a decodificar sus canciones. Se formaron foros, documentales caseros, canales dedicados a su verdadero legado. No era un fanatismo, era una búsqueda de verdad. Sus hijos guardaron silencio, salvo una frase de Paris Jackson en 2022, él nos dijo que siguiéramos buscando. Y lo hacemos. Acompañada de un dije con el número 777. El símbolo de la resistencia. De la herencia espiritual. Del mensaje que sobrevivió a su muerte. La voz que no pudo ser silenciada. Hoy, más de una década después, Michael Jackson sigue siendo una figura que divide. Para algunos, un artista incomprendido. Para otros, un mártir. Pero para quienes conocen esta historia, es un testigo. No de su gloria, sino de su lucha. De su dolor. De su intento desesperado por avisarnos. Su legado ya no es solo musical. Es simbólico. Es espiritual. Es humano. La verdad más fuerte es la que nadie quiere oír, escribió. Y quizás, su mayor acto de rebeldía fue dejar de cantar para comenzar a gritar. Las universidades estudian ahora sus letras como textos cifrados. Los psicólogos analizan sus diarios. Los que antes lo llamaban loco, ahora lo llaman visionario. Y aunque la industria intentó sepultarlo en rumores, su verdad renació como fuego. Porque no fue un ídolo. Fue un hombre. Uno que vio lo que nadie debía ver. Y que tuvo el coraje de contarlo, con ritmo, con baile, con arte. Y ahora, depende de nosotros escucharlo. Si llegaste hasta aquí, comenta, te escuchamos, Michael. Campana, suscríbete, comparte este video y mantén viva su verdad. Porque algunos mensajes, nunca fueron hechos para callarse.